Buenas tardes, bienvenidos a la cuarta conferencia del ciclo de nuestra vida, sabemos de los hidrocarburos. Os invito también a visitar la exposición que está abajo, la exposición de los que hay unos cuantos paneles en la planta baja, que es muy interesante también. Si no os hoy, podéis venir cualquier otro día. Y bueno, a José Augusto, el decano del Colegio de Ingenieros de Minas, va a presentar a los dos conferenciantes. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer hoy hablar de estos dos conferenciantes, además asturianos, y bueno, en este honor de presentaros, ¿no? Tenemos a Manuel González, que es el director de la Unidad de Negocios de Repsol en España desde 2016, y con más de 30 años de experiencia en la casa, donde desarrolló su carrera profesional pues como ingeniero de operaciones y de gestión en línea, en operaciones offshore de mantenimiento, de mantenimiento climático agua, y también en operaciones en la plataforma de Casablanca y jefe de la base de Tarragona, en España. También, asimismo, y entre 2000 y 2005, pues ha sido el gerente de proyectos de la Oficina Técnica de Corporación Alimentaria Telejana, que antes comentamos, pues un trabajo también ingeniero de la Escuela de Minas de Oviedo, ingeniero de Minas de la Escuela de Minas de Oviedo y máster en Ingeniería de Petróleo por Estados Unidos. Francisco San Martín pues inició su carrera en Repsol en 1999, ha desarrollado su actividad profesional pues como ingeniero de operaciones y ingeniero de producción tanto en Venezuela como en Argelia, en Trinidad y Tobago y en España. Desde 2016 es gerente de operaciones y mantenimiento de Repsol en la Unidad de Negocios de España. Es ingeniero técnico de minas, en este caso por la Universidad de Oviedo de Mieres, donde hemos estudiado algunos de los que estamos aquí, y también es ingeniero de petróleo por la Heriot Water University de Edimburgo. Pues bienvenidos por estar aquí, muchas gracias. Bueno, pues con vuestro permiso me voy a sentar. Bueno, así puedo seguir mejor la pantalla, que los años hacen que necesite la proximidad para ver las cosas, ¿no? Bueno, cuando nos comentaron por primera vez hacer la conferencia sobre producción de hidrocarburos, sobre el proceso de producción de hidrocarburos desde el descubrimiento de un campo hasta su abandono, pues no sabíamos cómo enfocarlo, porque, bueno, pues es como... Por favor, hablar un poquitín más alto. Sí, cómo no, sí. Y si no, un micrófono. Vale, está lo no mismo. hay ningún problema. Decía que bueno, es un ejercicio de condensación tremenda, donde vamos a tratar de condensar en menos de una hora diferentes ciencias que hacen que un hidrocarburo se encuentre, se produzca y se termine el ciclo de una forma medioambientalmente correcta. Entonces, bueno, la conferencia la haremos Francisco y yo. Francisco es sobre todo especialista en tema de pozos, su experiencia es más en operación de pozos, intervención de pozos, incluso en perforación hasta algún tiempo. En mi caso soy más de instalaciones de superficie e incluso en construcción he trabajado. Con lo cual, pues bueno, cubrimos bastante, entre los dos, bastante del ámbito de esta charla. Tal vez la parte de geología y geofísica es la que, digamos, no somos expertos en mencionarlos. Ya lo digo de antemano por si luego no sabemos responder a alguna de las preguntas. Como decía, yo creo que lo más rico de la exposición puede ser el diálogo que establezcamos después y que podamos adaptarnos a las preguntas que nos hagáis, porque digamos que esta exposición pues, es muy... Entonces, lo primero que hablaré será del tema de perdón, esto es así, ¿no? Tengo que ir ahí. Vale. Lo primero hablaremos del tema de la permisología en España, cómo es el proceso de obtener un permiso para la exploración y la producción de hidrocarburos en España. A continuación entraremos en el proceso propio de la exploración
y producción de petróleo en España. Mostraremos en un mapa dónde se realiza la actividad en España o dónde se ha realizado. Luego hablaremos de las etapas de vida del campo. Un campo empieza, a su principio es la exploración y delineación del campo, seguimos por la construcción de las instalaciones de producción, pasamos por lo que llamamos el plató de producción, que es el tiempo, el periodo en el que el campo produce la mayor parte los mayores caudales de hidrocarburo, para entrar en una zona de declino de producción donde pasa su estado maduro el campo, y de ahí a una última etapa que es el decomisionado de los pozos y las instalaciones. Y todo esto constituye el ciclo de vida, y de todo esto intentaremos hablar. Bien, entonces, hablando del tema de la legislación en España, para hacer exploración superficial, estudios geológicos, no son necesarios ningún permiso, mientras que si ya estamos pensando en hacer estudios sísmicos, sí se necesita ya una autorización de explotación. Una autorización de explotación que en caso terrestre la concede la comunidad autónoma, o en caso de ser entre dos comunidades autónomas el MINETAT, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que bueno, ahora mismo me imagino que ha cambiado esto recientemente, estos días. Concretamente la Subdirección de Hidrocarburos. En esta fase, pues como decíamos, los trabajos son de carácter geofísico y no se permite la exploración, no contempla la perforación de pozos. Para eso hay que entrar en lo que se llama el permiso de investigación, que bueno, que se concede por periodos de 6 años, con una prórroga de 3 años con una reducción del 50% de la superficie objeto de la investigación. Con este permiso, el titular tiene la exclusividad de investigar la zona y previo al cumplimiento de las condiciones exigidas, la de garantías, etc. Si este proceso termina en un proceso de alumbramiento de un campo petróleo, de un yacimiento, se pasa a lo que es la concesión de explotación. La concesión de explotación permite, según la ley actual vigente, que es una ley del año 98, la ley 34, me parece, ¿no? 34/98 del 7 de octubre, según esta ley, se conceden por periodos de 30 años seguidos de 2 prórrogas, máximo de 10 años cada una. Esto da la exclusividad de producir los hidrocarburos y también de utilización de las estructuras como almacenes subterráneos. Y bueno, pasamos ya a ver la exploración y producción en España. Algunos de vosotros, imagino todos, conoceréis que el primer caso de descubrimiento de petróleo comercial en España fue allá por el año 64, en la provincia de Burgos, en el Lueno, en la Lora. Un campo en producción que ha seguido en producción hasta hace, creo que 2 años, hasta enero del año pasado. Hasta el año pasado, sí. Sí, hasta enero del año pasado, donde se termina su concesión. En aquel entonces, la legislación por aquel entonces permitía concesiones de 50 años y creo que desde el 69 que entra en producción hasta el 67 que entra en producción hasta el año pasado. Hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de enero. 31 de enero. Actualmente se encuentra en proceso de
de valoración por parte de la administración de una posible salida a concurso de la concesión. En el caso de que eso no se diese, el último titular de la concesión es el responsable de realizar todo el abandono de las instalaciones de los pozos. Después hay una serie de descubrimientos en la zona de Tarragona, todo esto, Tarragona, Castellón, Amposta, Dorada, Casablanca, todos estos son descubrimientos en lo que viene a ser el delta del Ebro. Y principalmente el principal descubrimiento es Casablanca. Casablanca ha sido el campo más importante en la historia de nuestro país. Está ya por encima de los 150 millones de barriles producidos. Todavía está en actividad, todavía es lo que, digamos, nuestra principal razón de preocupación hoy en día. Y bueno, está en el año 40, es decir, estamos optando a la segunda prórroga y última, que nos llevará 10 años. Después viene una serie de descubrimientos de gas. Anteriormente, es decir, aquí lo pone en el año 80, en el año 80 Serrablo, en la zona de Huesca, Pirineo, un campo de gas que actualmente es un almacenamiento de gas. Gaviota, enfrente de Bermeo, una plataforma, una instalación offshore, reciclada también como almacenamiento de gas, y hoy en día está funcionando como almacenamiento de gas. Una serie de pequeños campos de gas en la zona del Valle del Guadalquivir, formado por varios pozos que, bueno, pues actualmente ahora mismo se está utilizando como almacenamiento de gas. También en la provincia de Huelva, frente de Bellamonte, Mazagón, enfrente de Mazagón, hay un pequeño campo submarino de gas, aunque este campo se produce a través de las instalaciones en tierra. Y lo último en nuestro sector es, yo creo que fue en el año 2014, de cualquiera de las maneras, la siguiente persona que dé la conferencia, que es Luis Carmona, que es precisamente el director de estas instalaciones, os explicará ellos a más detalles, pero en el 2014 tuvieron un sonda descubridor en La Rioja y terminó una concesión de explotación de gas el verano pasado, y la perforación de un segundo pozo, el pozo actual, y actualmente es un campo de gas en producción. Es el mayor campo de gas en producción actualmente en España, frente a Casablanca, que es el único campo de producción de petróleo en España. Sí, muy bien. Bueno, yo os voy a hablar un poco de lo que son las etapas de la vida de un campo, ¿vale? Desde su exploración hasta el abandono, que ya os lo contará Manuel. ¿Vale? Durante el ciclo de vida de un campo, este pasa por varias etapas en las que tanto las necesidades como los objetivos a alcanzar son totalmente diferentes, ¿no? En este gráfico os quiero mostrar, esta es la curva verde, es la producción, y las barras en rojo y en azul son los flujos de caja. Como podéis ver aquí, la producción es cero, ¿vale? Y hay flujo de caja negativo. Esto quiere decir que estamos en una fase de inversiones, es una fase que demanda mucha inversión, que es la exploración y la delineación del campo. Luego la siguiente fase, que es la de construcción de las facilidades de producción y desarrollo, que es toda esta franja de aquí, donde ya empieza a incorporarse producción. Los flujos de caja empiezan a hacerse neutros, incluso llegando a ser positivos.
hasta llegar a la zona de plató. En la zona de plató, digamos que es la producción máxima del campo, viene también determinada por la capacidad de las instalaciones de superficie. Digamos que esta es la zona ideal, y desde el punto de vista económico, pues es la zona o el tiempo durante el cual el campo pues, obtiene sus mayores beneficios. Y luego entramos ya en lo que es el declino, en esta curva, ¿vale? Esta es la zona más demandante en cuanto a inversiones, ya que lo que toda compañía que está explotando un campo, bien sea de gas o de petróleo, pues lo que trata es de cambiar la pendiente de esta curva, de manera que extendemos la vida del campo y retrasamos este otro periodo, ¿vale? Digamos, en números rojos, ¿vale? Que es el abandono. ¿Cuándo se decide decomisionar un campo? Pues cuando se llega al límite económico, que suele estar en esta zona aproximadamente. Bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle lo que es la exploración, ¿vale? Que el objetivo de la exploración es probar la existencia de una roca almacén saturada en hidrocarburo y caracterizarla petrofísicamente para evaluar su posible capacidad productiva. Se empieza con una campaña de adquisición de datos, básicamente es la sísmica, ¿vale? Que nos va a determinar el volumen de roca. Esto nos va a ayudar a identificar la estructura de los mapas o de los cubos 3D de sísmica. Vamos a determinar una estructura inicial que suele ser bastante más grande que la final. Se selecciona dentro, con la información que se tiene en este momento, se selecciona un prospecto, se procura posicionar dentro de la estructura el pozo en la zona que se crea que es más favorable. Hay que tener en cuenta que cuando se desarrolla un campo, normalmente es como cuando se construye una casa, que cuando la acabas sabes un montón, pero quisieras volver a empezar, ¿no? Entonces, cuando empiezas a desarrollar el campo es cuando más información necesitas y es cuando menos tienes. Una vez se selecciona el prospecto, se perfora el sondeo exploratorio y se evalúa la formación por medio de la extracción de testigos. Se corren registros eléctricos o diagrafías y se toman muestras de fluido de fondo para hacer la primera caracterización. Y aquí dice que tuvo éxito. ¿Alguien sabe cuál es el porcentaje de éxito en un sondeo exploratorio? Porcentaje. 15%. 15%. En una zona conocida, ¿vale? Es una actividad de alto riesgo financiero. Por último, se decomisiona el pozo. Se decomisiona, se abandona. Luego ya en la fase de delineación, cuyo objetivo es buscar los límites del yacimiento, el contacto de agua, que es un dato muy importante, y probar la capacidad productiva de la formación ya mediante los primeros test de producción o de ese test. Se seleccionan los objetivos y se empiezan a perforar los sondeos de delineación. Se hace la evaluación de la formación también mediante testigos, se vuelven a correr registros, se toman muestras de fluido de fondo y en superficie, se hacen los test de producción y se toman muestras en superficie
abandono y luego se pasa, en el caso de los pozos offshore hay que hacer un abandono temporal. Una vez finalizada la delineación, pasamos ya al desarrollo. Ya se ha tomado aquí tomamos la decisión de ir adelante con el desarrollo. Tenemos delineado el campo, tenemos cuantificadas, todavía no lo podríamos considerar reservas, tenemos cuantificados los recursos y se determina la viabilidad económica de pasar al desarrollo. El objetivo de la etapa de desarrollo es maximizar la producción y minimizar los costes operativos para tener éxito en esta etapa, ¿no? Se seleccionan los objetivos. En algunos casos, los pozos que se utilizaron en la delineación pueden llegar a ser convertidos o reconvertidos en pozos productores, dependiendo de la arquitectura de pozo que se haya utilizado. Se perforan los pozos productores, se inicia la construcción de instalaciones y empieza la puesta ya en producción. El desarrollo, digamos que es una fase compleja en la cual, como os decía antes, hay que tomar muchas decisiones con muy poca información. El concepto de desarrollo depende de varios factores, como es la localización del campo. Tenemos básicamente dos localizaciones, una es en tierra y otra es costa afuera, pero dentro en lo que es en tierra, pues hay una gran diferencia de una localización a otra, ya que no es lo mismo un campo en medio del desierto a estar en medio de la selva, y en el caso del costa afuera pues es similar. No es lo mismo desarrollar un campo en aguas someras o en un pantano, en una zona pantanosa, que irte a aguas ultraprofundas. Luego, la arquitectura de los pozos, dependiendo del tipo de yacimiento. Si es un yacimiento que tenga poco espesor, pues a lo mejor requiere hacer pozos horizontales, o si tienes limitaciones como de espacio, como puede ser en una plataforma offshore, pues te tienes que ir a multilaterales. Luego, una vez los pozos están hechos, pues viene una fase también muy técnica, que es la completación del pozo, lo que se llama completación o arreglo, que vendría a ser en algunos, aquí le llaman las tripas del pozo, ¿vale? Donde, dependiendo del tipo de reservorio, pues se pueden completar los pozos sin packer, que son las completaciones más sencillas. Luego tenemos los pozos con packer, los pozos duales y los pozos inteligentes. Los pozos inteligentes, pues como su propio nombre indica, aparte de inteligentes, son muy complicados. Tienen una parte, no solamente la parte mecánica es compleja, sino que lleva una parte hidráulica, lleva una parte electrónica, todo esto a varios miles de metros. Perdona un momentín, ¿por qué, siendo tan complicados, los calificamos de inteligentes? ¿Dónde está la inteligencia del pozo? La inteligencia está en que normalmente son pozos que producen de zonas distintas, que por diferencias de presiones una zona puede matar a la otra, o puede haber un cross-flow, lo llamamos cross-flow o flujo cruzado, donde el fluido se nos va a ir de una zona a otra, a una zona ladrona, y no vamos a tener el hidrocarburo en superficie. Entonces repito la pregunta, ¿dónde está la inteligencia? Ahora le respondo. Claro. Es que de momento el pozo tiene sensores de presión, identifica que hay ese cross-flow y digamos que regula en fondo, de manera que las presiones se igualan, permitiendo fluido en superficie. Minimizando que se escapen a la otra zona, a la zona está preparado para que la cosa sacarle el máximo rendimiento. Exactamente.
por medio de electrónica, hidráulica. Y se hacen pozos que tienen ya, que se prevé una cierta capacidad para el futuro. Claro. Son zonas complejas, zonas donde se decide, pues, normalmente son decisiones económicas, decisiones estratégicas que te llevan, pues, sí o sí tengo que producir 2, 3, 4, 5 zonas, pues, con diferentes presiones. ¿Cómo hago para que estas zonas no se interfieran unas a las otras? Pues necesito sensores de presión en cada una de las zonas con, bueno, le llamamos choques, válvulas estranguladoras. ¿Hay reguladores digitales? Sí, claro. PID, todo. Hay todo ese tinglado, todo ese tinglado que es horrible. Derivados, etcétera. Horrible. Para que de alguna manera, pues, saquen el máximo jugo. En superficie eso es complejo. El cuadro de mando en superficie será terrible, claro. A 2000 metros, 150 grados, imagínese cómo puede ser. Más complicado, ¿eh? Fallan como escopetas de feria. Pero por lo menos se les ha dado una calificación previa, sí, y se espera que esto prospere adecuadamente en principio. Exactamente. El ABC de la completación dice: si puedes evitar una completación inteligente, evítala. ¿Vale? Vale. Entendido, gracias. Gracias. Luego, dependiendo del tipo de reservorio, si el reservorio es capaz de fluir naturalmente o si no tiene la suficiente energía, va a necesitar levantamiento artificial. Luego veremos, pues, los diferentes tipos de bombas, donde tenemos bombeo de varilla o pistón, que es el clásico caballito que sale en las películas, en los documentales. Luego está la bomba de cavidades progresivas, la bomba electrosumergible, que es la bomba más parecida a la típica bomba de los pozos de agua, pero infinitamente más compleja en petróleo, ya que estamos hablando de presiones, temperaturas, profundidades y manejando fluidos más agresivos. Y luego el levantamiento con gas o gas lift, que bueno, lo veremos luego, también es, digamos que el diseño no es complejo, pero el funcionamiento requiere, pues, tener un conocimiento del sistema, ¿no?, que es casi un arte. La bomba de varilla o pistón, que es, bueno, pues, el típico caballito, ¿vale?, que consta de una viga con un soporte, unos contrapesos, un motor, un sistema de poleas, que lo que hace, pues, un movimiento reciprocante que se transmite por medio de un tren de varillas hasta el fondo del pozo, por dentro de la tubería de producción. La tubería de producción está anclada aquí al tubo de revestimiento. Estas son las perforaciones que comunican el pozo con el reservorio. El fluido entra por aquí y el sistema es muy simple, pero curioso. Funciona con dos válvulas, que son dos bolitas de acero, donde cuando una abre, la otra cierra. Cuando esta abre, cuando está impulsando hacia arriba, pues permite la entrada del fluido a esta cavidad, y luego el barril es el que desplaza hacia arriba el petróleo por la tubería hasta superficie. Luego la bomba de cavidades progresivas, que consiste en un rotor que tiene unos lóbulos, un estátor que está compuesto de una especie de elastómero, ¿vale?, que abraza el rotor. El rotor, cuando gira, obliga al fluido a desplazarse hacia arriba, hacia adelante, que en este caso sería hacia arriba, y también el movimiento al rotor se lo confiere, pues, un tren de varillas impulsado por un motor en superficie. Pero desde hace unos años, desde hace unos 10-15 años, ya hay este sistema PCP, también lo hay con el motor en fondo. Luego el bombeo electrosumergible,
que es una bomba centrífuga multietápica. El número de etapas depende de la profundidad, del tipo de fluido. El conjunto se llama, bueno, ESP, por sus siglas en inglés, sería bomba electrosumergible en castellano. El conjunto consta de 3 partes fundamentales, que es el motor, el sello y la bomba. El sello, digamos que, como su propia la palabra dice, hace sello, es un sello mecánico, es un sello, digamos que es un aceite dieléctrico, de manera que los fluidos que está manejando la bomba no lleguen a penetrar al motor y vayan a provocar un cortocircuito. Y luego levantamiento con gas lift, ¿vale? Este es un sistema de levantamiento artificial que tiene muchos años, es muy técnico, también es simple, pero a su vez bastante técnico. Consiste en aprovechar el propio gas del campo, y si no hay suficiente gas en el campo, pues hay que adquirir gas bien de una red cercana, comprarlo o reciclarlo, y consiste en inyectar gas por el espacio anular. Este es el revestidor del pozo, esta es la tubería del pozo. Se inyecta el gas por el anular, la tubería, la completación del pozo está equipada con una serie de mandriles que a su vez tienen instaladas unas válvulas que se llaman válvulas de gas lift, que están seteadas a una determinada presión de apertura y cierre. Cuando el gas empieza a desplazar el fluido del anular, llega a la altura de la válvula, empieza a entrar el gas dentro de la tubería de producción. Esto hace que el fluido que está dentro de la tubería se aligere, sea menos denso, ayudando al reservorio a fluir, al haber menos hidrostática, pues ayudando pues, a que levante el pozo y empiece o sea, entre en producción, ¿vale? Una vez que se llega a la última válvula, quedaría la última inyectando, y esa es la condición normal de producción. Aquí vemos en esta imagen, vemos el clásico desarrollo onshore o tierra adentro, que concretamente es un campo de Argentina, pero bien podría ser un campo en el medio del desierto, donde vemos una base de vida aquí. Esto que vemos aquí son coches, oficinas, probablemente habitaciones, restaurantes y demás, donde vive la gente. Luego esto ya es la zona de planta, aquí hay patios de tubería y demás. Y luego, para que nos hagamos una idea, la imagen se va a empezar a alejar, como la base de vida está rodeada por el campo. Cada manchita blanca que estáis viendo es un pozo, ¿vale? No es un campo grande, no lo es en extensión. Eso bajo Sí, baja producción. son pozos de baja producción, por consiguiente tienes que aumentar la densidad de pozos para llegar a un determinado plató, ¿vale? Esto que veis aquí, bueno, pues cada una de estas manchitas son los pozos. Es una localización que suele estar del orden de unos 80 por 80 metros, ¿vale? Luego veréis, estos son digamos que las vías de acceso y las líneas de flujo, por donde todos los pozos van fluyendo hacia unas, se llaman en inglés trunk lines, o líneas troncales, que luego van a la planta. Perdona, Sí. perdona, y cada pequeño pozo tiene su sistema de extracción con su bomba de cavitación o con su tal o con su cual.
Este concretamente no, porque es un pozo de gas. Los pozos de gas evidentemente fluyen solos, Es pero de si gas. fuera de petróleo, sí. Pero si fuera de petróleo no merecería la pena montar el tinglado individual para luego tal. Habría que intentar juntar el yacimiento abajo, alguna cosa. No creo que sería rentable si fuesen tantos pozos de petróleo, ¿no? No, lo que pasa es que, digamos que tratar de juntar, bueno, el yacimiento tiene el espesor que tiene, ¿vale? No siempre permite... Enlazar. Se podría hacer, por ejemplo, lo que usted dice es, por ejemplo, hacer un horizontal, un pozo horizontal, y navegar la mayor longitud posible dentro de la zona productora. Bueno, eso tiene una limitación. Llegas hasta donde llegas, pero vas a seguir necesitando una densidad de pozos. Claro, yo la pregunta la hacía porque no me daba cuenta que era un pozo son pozos de gas. Son pozos de gas. Y entonces el gas sale solo. Sí, Y no requiere tanta maquinaria, tanto Sí. mantenimiento y tanto jaleo. Sí, pero por Que ejemplo, hago una pregunta. ¿El mantenimiento preventivo en estos pozos con esas bombas y con tal, da tiempo a hacerlo o se hace el mantenimiento cuando se pueda? Pues el mantenimiento no es preventivo, en la mayoría de los casos es correctivo, Claro, a fallo. cuando se estropea ya Cuando volvió. se estropea, pero bueno, lo suyo es cuanto menos tengas el pozo parado, mejor. Claro. Lo intervienes inmediatamente. Claro. No, es que se ve que es complicado porque son las bombas y el varillaje y todo ese enlace. Claro, Es sin verlo, ahí lo monto y luego después a ver qué pasa, ¿no? claro. Vale, no sí, molesto. pero también quería No molesta, siga preguntando, por favor. Quería hacer una puntualización, Pachi, Sí. en este tema, y es, por ejemplo, en Estados Unidos, que es muy típico, la ley de hidrocarburos es diferente a nuestra ley en España, en el sentido de que el que posee el terreno posee su suelo. ¿En el sentido de qué, perdón? De que el propietario del terreno es el propietario del subsuelo. Sí. Entonces es típico ver en el jardín de casa el caballito produciendo contra un depósito simplemente y luego una cisterna que va recogiendo, como va por aquí la cisterna recogiendo a los ganaderos la leche, mismo proceso, exactamente igual. Exactamente igual. Yo recuerdo de cuando estuve estudiando en Oklahoma en el principio de los 90, había 150.000 pozos en producción en el estado de Oklahoma. 150.000. La producción, no recuerdo si era de 1 o 5 barriles al día. Producción media. ¿En total? Media. Cada uno, producción media. De cada pozo. Claro. Producción media. De cada pozo. Es decir, dependiendo del entorno, dependiendo del yacimiento, Claro. no solamente es el yacimiento, a veces es el entorno el que te marca la estrategia. Y la explotación en cada una de las casas con el terreno que es propio y tal, la explotación la llevaban individualizada cada uno de los señores o se lo habían pasado ya, aunque fuese propio incluso lo de abajo del suelo, a una empresa que se encargaba. Habrá los dos escenarios, pero sí es curioso lo que aquí a mí me llamó la atención, encontrarme con gente que era petrolera, que eran propietarios de campos de petróleo. Pero bueno, pero tendrían que acabar mandándoselo a la empresa Repsol correspondiente o lo que sea, porque como se metiesen a explotarlo ellos... No, lo explotan, de hecho lo explotan. Sí, pero... Yo he visto un padre con sus 2 hijos descalzos en San Antonio, en Texas, con un pequeño camión que le hicieron una pequeña torre, sacando el varillaje. O sea, como si fuera manzanas en vía viciosa, vamos. Y venía un camión, como venía el camión de la central lechera y recogía tal, pues venía la cisterna y recogía el crudo del tanque que decía Manuel. Bueno, pues está bien la idea. Aquí de momento ese problema no lo tenemos porque no solamente no tenemos debajo, sino que tampoco tenemos casi nada. Bueno, Eso ya lo veremos. estamos en un sistema de manial que no nos lo permite, ¿no? Vale, y bueno, por cerrar un poco el tema de la densidad de pozos y demás, aquí hay un geólogo pues sabe que hay tantos reservorios como tipos de formaciones, características, dependiendo de la porosidad, permeabilidad, o sea, todo el espectro petrofísico pues te va a dar, dentro de un mismo campo vas a tener diferencias enormes de un flanco a otro y diseños distintos. Luego,
En los desarrollos offshore, un factor fundamental, como os podéis imaginar, es la lámina de agua, la profundidad. ¿Vale? Dependiendo de la profundidad, pues vamos a instalar un tipo de estructura u otra. Hasta los 800 metros vamos a estructuras ancladas al fondo. La plataforma Casablanca y la plataforma Gaviota son de este tipo, ¿vale? Son estructuras metálicas que están pilotadas al fondo. Concretamente, Casablanca tiene una lámina de agua de 161 metros y Gaviota de 100 metros. Luego estas estructuras de torre pues son más complejas todavía, son estructuras, esta se mueve muy poco, esta ya se mueve un poco más, estamos hablando de 800 metros, se tiene que mover. Lo que no flexa rompe, ¿no? Luego, este tipo de estructuras que están ancladas al fondo mediante tensionadores, estas ya son estructuras que se vienen utilizando en láminas de agua del orden de 1.300 metros, y luego ya los sistemas flotantes, ¿vale? Donde tenemos las SPAR, donde están los sistemas FPS, que es una plataforma como similar a la que se utiliza para perforar, pero bueno, con sistemas de posicionamiento dinámico, también anclada mediante sistemas de anclas convencionales con cadenas, cables, y todo con un sistema submarino de producción. Luego, el más complejo de todos es el FPSO, donde tiene auténticas instalaciones muy complejas en el fondo marino, conectadas mediante tuberías flexibles a unos buques muy grandes donde se almacena y se trata el crudo. Luego, se llaman FPSO, desde el FPSO se manda el crudo a un tanquero y este tanquero lo lleva ya a la tierra, a la refinería, o en algunos casos la misma FPSO puede estar conectada a una línea que va hasta tierra. Esto sería un desarrollo offshore, concretamente en el Mar del Norte, en Escocia, ¿vale? Es un desarrollo offshore bastante, que ya empieza a ser complejo, ¿vale? Donde vemos varias plataformas con jackets fijos pilotados al fondo. Hay 1, 2, 3, esta que ya se decomisionó no hace muchos años. Aquí esta se ve que está en una zona ya de aguas más profundas. Esto es un sistema de tensionadores, y todo esto que vemos aquí está bajo el mar. Todo estos sistemas de manifolds, líneas submarinas que conectan una plataforma, salen de una plataforma, van a otra, y para más INRI tiene 2 turbinas, 2 aerogeneradores, ¿vale? Que están conectadas a una de las plataformas y tiene un cable de potencia, ¿vale? Que manda el excedente de electricidad a tierra. Y por supuesto la producción de gas o petróleo pues va por la línea de exportación a tierra. Ahí todos son, los que manejan todo eso son buzos, lógicamente, claro. Los que montan todo eso son buzos, o sea, hacen buzos para poder bajar. Hasta 300 metros. Después de 300 metros los buzos ya no bajan. ¿Y entonces quién baja? Se llama ROV, es un robot, ¿vale? Está todo diseñado para poder ser manipulado con robots submarinos. Claro. Y el factor de error, por mucho robot que sea, será bastante... O sea, habrá que intentarlo varias veces hasta que queda en su sitio como es debido, ¿no? Bueno, esto cuando se instala inicialmente, se instala desde superficie con unos barcos especiales que tienen posicionamiento dinámico, grúas especiales con sistemas de compensación, ya que hay, digamos que aquello es un mecano en el fondo del mar, ¿no? Donde hay que encajar una pieza pequeña y delicada, que tiene electrónica, y hay que encajarla en
un manifold, en una estructura de estas. Entonces la grúa tiene que ser muy fina, tiene que compensar los movimientos del barco por el oleaje y demás. Es complicadísimo. Es complejo, sí. Sí. Bueno, este desarrollo offshore pues es el nuestro, es la plataforma Casablanca, donde tenemos pozos perforados desde la plataforma, ¿vale? Y luego también tenemos pozos submarinos, cabezas submarinas, ¿vale? Que están conectadas mediante líneas flexibles a la plataforma, y desde la plataforma exportamos a tierra, a la refinería de Tarragona, de Repsol. Uno de los campos, concretamente el campo Lubini Montanazo, que es el más reciente, pues tiene una lámina de agua de casi 800 metros. Ya es una profundidad respetable, ¿no? De hecho, el primer pozo, que es el primer pozo Montanazo que se perfora en el área de Tarragona, fue un hito en el Mediterráneo. Creo entender que fue el pozo más profundo en términos de lámina de agua, con más lámina de agua del mundo, sí, en su día. El desarrollo de las cabezas, porque luego al final no se completó ese pozo, no llegó a ser productor. Se desarrolló una tecnología nueva para las cabezas submarinas que todavía no se alcanzaban esas profundidades. Ya estamos hablando de los años 80. Esto ha evolucionado mucho desde los 80, digamos que esto sería 800 metros, serían aguas, lo que llamamos hoy aguas ultra profundas, que están del orden de 3.500 metros, pues pasamos de los 800 a los 3.500 ¿En la metros. zona abisal? Sí. Vale, por ejemplo, en Brasil se está trabajando a esas profundidades. El Golfo de México también, sí, el Golfo de México profundo, que llaman, está en 2.500, pero bueno, digamos que los campeones en esto son los brasileños, Como en el fútbol. A pesar de que tienen al presidente que lo va a meter en la cárcel y no lo metieron ya, pero como en el fútbol. Bueno, aquí tenemos otro desarrollo offshore. Este es muy complejo, ¿vale? Este es el campo Bleoholm, en el Mar del Norte también. Este es un desarrollo muy complejo por, digamos que todo el sistema submarino que tiene, se le llama tieback, ¿vale? Todo esto que estáis viendo aquí pues está a profundidades ya considerables. Distancias hasta el FPSO también bastante considerables. Esto no solamente son líneas de flujo, sino también que hay cables de potencia, porque en muchos casos estas instalaciones submarinas tienen bombas de transferencia. Perdón, una pregunta. Con lo avanzados que estamos ahora tecnológicamente, habrá unas pantallas en donde esto que está adentro se está viendo, ¿no? Sí. No, porque lógicamente, claro, ahí te quedas. Habrá un sitio que se está mirando, se está controlando, que se puede accionar muchas cosas, sí, claro. Y se pueden corregir muchos flujos y se pueden hacer claro. Mantenimientos, no, porque eso ya sería la monda lironda. Bueno, la monda lironda es que se hacen mantenimientos con cierta regularidad. Pero se dan mantenimientos preventivos. Preventivos. Claro, y en algunos casos correctivos. También, ¿no? También. Viendo lo que pasa ahora, que vamos a ir a Marte ya, sí. Que hemos estado en la Luna y que estamos como estamos, que eso esté ahí me parece muy bien, pero que lógicamente hay que poderlo controlar, porque si no, armamos la de Dios. Hombre, pues sí. Vale. Sí. Correcto. Y bueno, pues son desarrollos muy caros, muy complejos, requiere una demanda de conocimientos y recursos pues enormes, ¿no? ¿El qué? Sí la hay, sí, porque tiene que pagar el circo este, ¿eh? Tiene que pagarlo y encima dar dinero. Pero cuando hacemos eso es porque sabemos que tenemos un yacimiento ahí abajo muy importante, sí. Y que la inversión va a merecer la pena y la explotación también, claro. Sí, evidentemente, pero ha habido algún chasco. Bueno, claro, como pasa siempre aquellas cosas, ¿no? Es la industria, ¿no? Claro. La industria en general, ¿no? Bueno, pero ya no pagamos con las gasolinas, a Repsol y a todo esto, ya pagamos bastante nosotros.
impuestos. Queda tiempo a pasar al otro lado y hacer un ajuste por ahí. Y ahora con Pedro Sánchez, mucho mejor ya. Pues muy bien. Bueno, este desarrollo, este tieback submarino es nuestro, concretamente es el campo Poseidón, está frente a las costas de Huelva, frente a Maracón, ¿vale? Consta de una planta de gas en tierra, ¿vale? Que está en el preparque Doñana. Luego hay un pipeline submarino, ¿vale? Por el cual se exporta el gas que viene de los pozos. Concretamente este es el que está en producción, ¿vale? Tiene una cabeza submarina, una serie de líneas flexibles, un umbilical de control, una serie de líneas submarinas que van a un manifold central y luego el gas a la planta. Pues la etapa de madurez del campo, esta también es muy difícil. Claro. ¿Vale? Esta es la más dura. Esta es la más dura, cuando nos hacemos maduros. Entonces, es muy demandante porque, digamos que es cuando estamos en pleno declino del campo, tratamos de, pues como había dibujado antes, ¿vale? Estamos en una fase de plató, de felicidad, ¿vale? Y el campo empieza a declinar, el yacimiento empieza a perder energía hasta que nos vemos abocados a tener que abandonar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues todo esto es producción. Todo esto es producción. Si podemos extender la vida del campo por medio de cambiar esta pendiente, pues llevarla aquí, pues mejor. ¿Qué hacemos? Pues desde inyectar agua por medio de unos pozos inyectores que van a conferir mayor energía al reservorio, de manera que va a seguir produciendo por encima del punto de burbuja. El punto de burbuja, para el que no lo sepa, es el punto por el cual el hidrocarburo empieza a liberar gas. Es una situación indeseable, sobre todo para los sistemas de levantamiento artificial, porque el gas bloquea, muchas veces por diferencia de densidad y viscosidad, adelanta al crudo y bloquea las gargantas porales de la matriz porosa, y quedándose el crudo en la formación, y lo que nos va a venir es gas que muchas veces es indeseable, ¿no? Ya que es un gas a caudales muy bajos que no nos interesa. Y bueno, pues para evitar todo esto, pues básicamente pues, se va a sistemas o técnicas de recuperación secundaria y terciaria, ¿vale? Que eso es como le coge las migas de un plato. Una vez que ya come el plato, sí, ahora hay que limpiar con el pan las migas y hay que ver hasta qué punto es rentable o no. Claro, vas a buscar el petróleo bypaseado, que se llama, el petróleo que te dejaste por el camino, pero que se quedó en el camino por algo, porque le cuesta fluir. Que no siempre se hace la secundaria y la terciaria, sobre todo la terciaria no siempre se hace. La terciaria no se hace porque es costosa, porque, bueno, está en entredicho pues también lo que es la parte medioambiental, ¿vale? Ya que hay que inyectar químicos, surfactantes, entonces, bueno, pues no siempre se hace. La secundaria, sin embargo, casi siempre se hace, ¿no? La secundaria es la más común de todas, sobre todo la inyección de agua. Aparte de que la inyección de agua no solamente es un tema de recuperación, en nuestro caso inyectamos el 100% del agua producida, la inyectamos nuevamente al reservorio, no en todos los sitios se hace. Entonces, bueno, pues digamos que aparte de ser una ayuda, ¿vale? Porque te aumenta el factor de recobro del campo, aparte de eso, pues te ayuda a deshacerte de ese agua producida, que si no, pues sería un problema, ¿no? Vale, la IOR, ¿vale? Que de sus siglas en inglés, Improved Oil Recovery, es la inyección de agua, y la EOR, o Enhanced Oil Recovery,
es bien sea recuperación química, recuperación miscible e inmiscible. Aquí entra un término bastante no complejo, pero sí, digamos que tiende a confundir, porque bueno, a lo largo de la historia de la ingeniería del petróleo pues ha cambiado muchas veces, que es el concepto de mojabilidad. Mojabilidad de la roca, ¿vale? Entonces muchas ¿Mojabilidad? veces la mojabilidad Quiere decir que sea una roca muy consistente y no sea perforable, y la mojabilidad es que pierde por los poros. No, la mojabilidad es que el tipo de roca, digamos que el agua está adherida a la roca y el petróleo está alrededor de la misma. Cuando hay una diferencia de presión, hay movimiento del yacimiento hacia el pozo, hay un delta P, hay una fase que se mueve primero, que es el petróleo, que es la parte que nos interesa, y una fase que desplaza, que es el agua. ¿Vale? ¿Y qué es la mayor o menor mojabilidad? Pues depende del... Bueno, es un concepto que se llama humectancia, ¿vale? Que es... hay materiales que son hidrófugos, ¿vale? Que son más hidrófugos que otros, ¿no? Pues digamos que esa afinidad que tiene el material a atraer el agua, ¿vale? O sea que cuando, por ejemplo, son muy hidrófugos, sí. ¿Cuál es la mojabilidad? ¿Buena o mala? Si son muy hidrófugos, ¿vale? Quiere decir que poca mojabilidad. Tiene poca mojabilidad. Correcto, entendido. ¿Vale? Entendido. Luego está la recuperación termal. La recuperación termal, que esta se aplica normalmente a pozos o yacimientos donde el crudo tiene mucha viscosidad, por consiguiente tiene gran dificultad de fluir del reservorio hacia el pozo, y la única manera de reducir la viscosidad es como la miel, ¿no? La calentamos, ¿no? Pues hay que calentar el fluido en el yacimiento. Por medio de inyección de vapor o de combustión dentro del... Madre de Dios. Sí, es complejo. Además, claro, se calienta todo o se calienta la parte más próxima a donde tiene que salir. Se calienta la parte más próxima. Claro, porque si no sería horroroso, claro. Bueno, aquí vemos lo que estábamos hablando antes, la mojabilidad, ¿vale? Aquí vemos, esto que vemos aquí es en azul, es el agua. Vemos que el agua está adherida a la roca y la fase que se mueve, lo marrón, es el petróleo. Bueno, la inyección de agua, que es la más común de todas dentro de la secundaria, que tiene dos objetivos. Una de ellas es desplazar, barrer el reservorio empujando el petróleo, y la otra es mantener la presión dentro del reservorio de manera que no baje por debajo del punto de burbuja y no aparezca ese gas indeseable, ¿no? ¿Vale? Esto nos permite ir a factores, aumentar el factor de recobro entre un 15 y un 20%. Luego, la recuperación química, pues bueno, pues es inyección de químicos del tipo de alquinos, surfactantes, polímeros, espumas, geles, ¿vale? Esto juega mucho con la viscosidad, ¿vale? Que hace de elemento que desplaza, ¿vale? Desplaza el petróleo, y en la imagen se puede ver como hay un pozo inyector que desplaza a lo largo del reservorio hasta el pozo productor. ¿El pozo inyector ese lo fabricamos al principio también, o cuando ya llegamos al momento que tal cual lo fabricamos después? Pues puede ser hecho porque lo necesitemos en el momento, o un pozo reconvertido. Aprovechamos ya que ya está tal, y entonces lo convertimos en pozo inyector. Sí, tiene que estar localizado en el yacimiento en una zona más baja, estructuralmente más baja, ¿vale? Correcto.
aquí en esa no se ve. Digamos que el yacimiento que vemos en todos los libros, el yacimiento ideal, un anticlinal, ¿vale? Donde tenemos la zona productora y siempre tenemos petróleo y tenemos el agua. Aquí puede haber un gas cap o cabeza de gas. Entonces, si tenemos los pozos, el pozo de petróleo lo tenemos situado aquí, ¿vale? Lo más alejado posible del agua, estamos produciendo esta zona. Nuestros pozos inyectores de agua, pues lo ideal es que estén en el flanco, en los extremos, donde inyectamos por aquí, ¿vale? Y vamos manteniendo el plano de agua, o mejor dicho, la presión del reservorio, la vamos manteniendo, vamos barriendo y vamos levantando el crudo que va a producirse por el pozo productor. Y eso dices que es un pozo, por ejemplo, que fue pozo en su momento oportuno, sí, pero que lo aprovechamos ahora que está sin utilizar para esto. Exactamente. Fue pozo productor porque normalmente en muchos reservorios el plano de agua se mueve, ¿vale? El plano de agua se mueve, sobre todo en los reservorios que tienen un acuífero activo, ¿vale? A lo mejor tenías en un principio el agua por aquí, todo esto era petróleo. Se explotó primero aquel, esto y luego se aprovecha, claro. Sí. Entonces este pozo llegó un día que te empezó a dar 100% agua, ¿vale? ¿Y qué hiciste? Lo cerraste. Ya no es económico mantenerlo porque es un problema tener ese agua, lo cierras y una vez que detectas que tienes el plano de agua en cierto punto, en cierta cota dentro de la estructura, pues lo puedes reconvertir en inyector, ¿vale? Y aunque esté cegado, el descegarlo no es complicado. Bueno, si está cegado permanente es casi imposible, Ya. ¿vale? Entonces se ciega de Ya lo manera... hacemos con cuidado de no cegarlo demasiado para que Exactamente. Se ciega de manera que se temporal. aproveche, porque además lo que ocurre es que no siempre necesitamos utilizar los procedimientos químicos para sacarlo. Entonces, si los pozos estos, que están unos al lado de otros, ya los conocemos, ya en función de lo que se puede prever que haya que echarle lo que sea de tal y cual, lo cegamos más o menos, en fin, trabajamos un poco todo en conjunto, ¿no? Exactamente. Correcto. Esa es la estrategia, o sea, a la hora de gestionar un campo, ¿no? Luego tenemos la inyección de gases, ¿vale? Del tipo CO2, nitrógeno o mínimamente gas de producción. Lo que hace básicamente el gas, es pues, reducir la viscosidad y favorecer el movimiento de los fluidos dentro del reservorio. También se inyectan hidrocarburos, ¿vale? Que mejoran la relación de movilidad, ¿vale? Entre la fase desplazante y la fase desplazada, ¿no? Luego la recuperación termal, en la cual es similar a la de inyección de agua, donde bueno, pues inyectamos vapor por un pozo, calentamos el reservorio, subimos la temperatura, bajamos la viscosidad, el petróleo fluye, entra al pozo y lo levantamos. Y ahora pues vamos a ir a una parte muy interesante, nada fácil, que es el abandono, ¿vale? Que es la fase en la que nos encontramos ahora mismo en la industria, ¿no? En muchos casos. Bueno, tenemos que pensar que todo este proceso, al final, tiene que ser un proceso que sea rentable. Muchas veces nos paramos en la técnica, estamos pensando qué tipo de recuperación tengo que hacer en este pozo, qué tipo de desarrollo tengo que hacer en este campo, y creemos que eso es la solución. La solución está en todas las partes tienen que conjugar o tienen que formar un proyecto que sea viable desde el punto de vista económico. Hablamos al principio de la parte de exploración, es una parte que, bueno, pues es una parte estadística, 15% decíais antes, ¿no?
pues al final es cuestión de hacer diferentes prospectos. Al final haces 10 o haces 100 y te van a salir 15 buenos, ¿no? Con lo cual, esos 15 buenos te tienen que pagar a ellos mismos y a los otros 85 que no salieron. Después, la habilidad con la que desarrollas el campo, la habilidad con la que produces el campo te va a digamos, generar la caja con la que tienes que pagar todo esto. Lo que decía antes Francisco de extender la vida, de extender la recuperación, aumentar la recuperación del pozo a través de recuperaciones secundarias o terciarias, etc. Y luego viene una parte que es la parte más ingrata, que es la parte del abandono. La parte del abandono es una parte incierta y probablemente muchos de los campos que se perforaron en su momento nunca se pararon a pensar en esta faceta, en este momento. De hecho, en España ahora la legislación, como dije al principio, es el año 78. Anterior a esta era la ley de hidrocarburos del 74. La ley de hidrocarburos del 74 no hablaba para nada del tema de abandono, de la obligación de abandono. De hecho, las instalaciones al final de las concesiones revertían en el Estado. Y el Estado pues hacía con ellas lo que... Y se quedaron como estaban sin tocar nada. Nunca llegó a ocurrir eso porque nunca llegó a cumplirse esos periodos, ¿no? Es que no digo. De hecho, como decía antes Ayoluengo, que es el más longevo, es de la ley anterior, es de la ley de minas del 64, y Casablanca, que sí es del 1974, bueno, pues en las prórrogas sucesivas pues, se han adquirido unos compromisos de comisionado de instalaciones. El tema es que aquí es un momento muy duro para la compañía, donde va a invertir un dinero, va a gastar un dinero y no va a conseguir ningún retorno. Perdón, estas normas de última hora de abandono, ¿de cuándo son? Son del 98. ¿Eh? Del 98 en España, la O obligación... sea que ya, por ejemplo, todos aquellos que hayan comenzado a buscar, investigar y explorar a partir del 98, 99, ya saben que van a tener esto. De hecho, con lo cual ya es distinto que los anteriores. Anteriormente, nosotros en la zona que ahora es un almacenamiento de gas, Gaviota, el último campo que se desarrolló allí se llamaba Albatros. Desde el año 96 se hizo con la ley del 74, sin embargo ya en la concesión, en la publicación del BOE ya te están pidiendo el abandono. Y el abandono es bueno, pues un momento difícil de establecer cuándo lo voy a hacer. ¿Cuándo lo voy a hacer? Porque, bueno, pues como decía antes Francisco, me lo va a marcar mi vida económica, la vida económica de mi yacimiento. ¿Y cuándo llega eso? Hombre, si lo miramos hace 2 años con el crudo a $40 barril, o lo miramos ahora con 75, pues parece que evidentemente el momento de abandonar no es el mismo. Incluso, especialmente en los abandonos offshore, al ser abandonos muy costosos, el coste financiero de hacer ese abandono hace que sea más interesante el poder extender la producción del campo, incluso con flujos de caja negativos. La incertidumbre sobre la solución técnica de abandono. Obviamente, para desarrollar el abandono, lo que la empresa tiene que hacer, tiene que dotar unas cantidades todos los años para cuando vaya a ejecutar ese abandono tenga el dinero. Pensad en tema de minería, en tema de cielo abierto, es la misma cosa. Es decir, yo tengo un periodo en el que estoy produciendo, pero cuando termine de producir tengo que reconstruir y ahí ya no genero caja. Ahí lo que tengo que hacer es haber reservado el dinero para poder hacer eso. ¿Alguna compañía, Repsol y compañía, hacen algún seguro para cuando llegue el momento que la compañía de seguros? Nada. No. Es como decía antes, es un tema de los últimos, no sé, 20 años, aunque siempre se hace abandono del pozo, la sensibilidad
es mucho mayor, según aumenta la sensibilidad en el tema medioambiental, pues las Claro, como pasa experiencias en son las mayores. minas, Por lo cual, la solución técnica que vamos a utilizar, pues no la sabemos. Nosotros creemos que Casablanca, bueno, la vida de la concesión le quedan 10 años y no sabemos exactamente qué es lo que vamos a poder hacer dentro de 10 años con la plataforma. Por ejemplo, hay varias soluciones que podemos hacer. Podemos llevarla, ya veremos algún caso, llevarla a tierra, reciclar, etcétera, incluso cortar la estructura y venderla para utilizar en otro sitio, o volcarla in situ y que sirva como arrecife para la vida, ¿no? Para la generación de vida marina. Todo eso es una incertidumbre muy grande que está ahí. La gestión de la reputación. Una empresa, obviamente una empresa como Repsol, no se puede permitir tener ningún problema medioambiental en esta fase. Y no solamente es eso, es que la empresa, el operador, no se libra de las obligaciones incluso después de hacer el abandono. Si después de hacer el abandono hay un problema, todavía tiene responsabilidad sobre él. Entonces, básicamente, hoy en día, cuando se planifica un proyecto, cuando se está hablando de esa fase inicial de desarrollo de un campo, ya se contempla en el diseño, la fase de abandono, ya se piensa en cómo se va a abandonar. Y básicamente se trata de dos tipos de abandono. ¿Cómo tengo que abandonar los pozos? ¿Qué tipo de sellado debo realizar en los pozos? Y el abandono de las instalaciones. Y obviamente, pues el en tierra, ¿no? La restauración del desplazamiento del entorno, pero también en el mar, la recuperación del marino. Os voy a poner un vídeo de un tema muy espectacular. Es el abandono de una plataforma en Noruega. Se ha realizado con un barco, es la primera operación que se hace en el mundo, que es una operación que ha llevado a cabo Repsol, de izar una plataforma y reizar todo el apoyo de una plataforma, cortándole las patas al yaque. ¿Qué profundidad de la mina de agua que hay? En torno a 100 metros. En torno a 100 metros, 80 a 100 metros. Sí. Está en inglés, pero bueno. Son imágenes reales, ¿eh? Sí, el equipo de corte, un equipo de corte automático, entra por dentro de las patas de la plataforma y realiza el corte de las patas de la plataforma, ahí lo veis, y el barco hizo la plataforma y se lleva todo el tema, concretamente se lo llevó el puerto de Stavanger a reciclado y bueno, ¿Para cómo aseguraron ahí? ¿Aseguraron el barco? ¿Perdona? Aparte que cortaron la elevación superior, ¿cómo lo mantenían? Se ve en el vídeo que sale una especie de gatos. Los gatos Unos gatos compensados, Sí. compensan el movimiento del barco. Que son los químicos. Esta es una operación pionera, no se había hecho nunca ninguna en el mundo, es una operación del año pasado, yo creo, del año pasado. Es un proyecto... Las patas del yaque explicadas para el de madera. La plataforma esa concretamente no se está decomisionando por un problema de finalización del
la explotación del yacimiento, sino tuvo un problema estructural esa plataforma. Aparte que tiene un depósito de hormigón debajo que producía contra un depósito de hormigón, y de ahí se cargaba un petrolero que era quien se llevaba la producción. Entonces básicamente lo que están es cortando la plataforma, luego cortarían las patas, se llevarían el yaque y desarrollarían una nueva, y se está ahora en el proyecto de desarrollo de una nueva plataforma para sustituir esa que está allí. No tiene nada que ver, en este caso en concreto, no tiene que ver con el abandono, con el fin de la producción. Bueno, el impacto, me pidieron que hablase un poco del impacto de la actividad de exploración y producción de hidrocarburos. Lógicamente, la actividad de producción de hidrocarburos y de exploración impacta como cualquier otra actividad económica. Tiene unos impactos lógicamente positivos y negativos. Impactos que hay que valorar y cuantificar a través de una matriz de riesgos. Entonces son impactos, impacto económico, impacto social, impacto medioambiental, y todo esto hay que tenerlo bien cuantificado y bien identificado. Y por ejemplo, esto es, os voy a poner simplemente para comparar, no sé de qué años son, porque no estaba nada. 2015. Aquí es 2015. 2015, sí. Así, 2015. Bueno, os voy a poner el balance energético de un país como España y un país como Noruega, donde veis que vale, donde veis que la producción de petróleo son de 2.000 gigavatios frente a 609.000, es decir, producimos apenas el 0,5% de lo que gastamos. Vemos tema parecido nos pasa en el carbón, en el gas natural y en lo demás, lo que es nuclear o lo que es energía renovables, pues bueno, nosotros lo que producimos. Un dato importante, nuestro consumo per cápita para aquel año era 31 megavatios hora al año, frente a una producción de 8,3. Es decir, somos deficitarios. Si nos vamos a Noruega, Noruega es el país ejemplo, el país típico que ha sabido sacar ventaja de su situación, tanto de las renovables, con las que pues abastecen prácticamente la mitad de su consumo, como con los hidrocarburos, donde pues producen 12 veces o 40 veces su consumo. Frente a un consumo per cápita más alto que el nuestro, en vez de 31 a 45, en su lugar, en lugar de ser deficitarios, hace que en su caso producen 10 veces lo que consumen de energía. Su renta per cápita es $67.000 al año, la nuestra en aquel año era, a mitad. Una de las razones en las que el Fondo Soberano de Noruega es tan potente, ¿no? Ahora os voy a comentar, porque alguien decía que no había hidrocarburos en España. Bueno, no voy a entrar en la discusión, no es un estudio que hayamos hecho nosotros, sí es de una empresa, es una empresa colaboradora, trabaja con nosotros como con otras empresas del sector, es una empresa española, consultores geología, geofísica e incluso en operaciones de pozo, perforación de pozo y demás. Es una empresa contrastada. La CIEP, la Asociación de Compañías de Investigación y Exploración de Petróleo y Almacenamiento Submarino, los contratan en 2013 para que hagan una evaluación del potencial de hidrocarburos que existe en nuestro país. Simplemente, bueno, esto, P90, P50, P10, básicamente lo que viene a decir, esto es la probabilidad del 90%, del
20%, en el 10%, trabajamos con probabilidades, nunca puedes saber nada hasta que perfuras y confirmas, ¿no? Pero nos está diciendo que en el peor de los casos hay un potencial en petróleo de reservas de 894 millones de barriles. Actualmente estamos en 4 reconocidos, 4. No sé si hay los 900, pero entre los 4 que tenemos identificados y los 900 tiene que haber diferencia. Y es una situación similar. Es decir, y no solamente es no convencional, sino también hay oportunidades para la producción de hidrocarburos. Si miramos esto a nivel del Producto Interior Bruto del país, el impacto puede dar de 44.000 millones de euros al año, 4,3 del Producto Interior Bruto. El 80% se debe directamente a la actividad de producción de petróleo, al petróleo y al hidrocarburo en general, mientras el 20% es de todas las industrias de apoyo que conlleva la comunidad. Contribución al empleo. Esta gente valora en 260.000 empleos a tiempo completo que podría generar esta actividad en el país. 260.000 empleos. De los cuales solamente el 14% son relacionados con la actividad de producción y exploración de petróleo, porque es una actividad poco intensiva en mano de obra, pero el 86% restante es con toda la rama. Lógicamente, me imagino en su estudio, por lo que conozco, está focalizado al trabajo que se generaría en este país. No estoy hablando de que en este país genere industria como para poder hacer actividades de apoyo, de servicio en otros países, que genere una industria de servicios que pueda dar servicio a lugares importante. Después, contribución a la balanza comercial. Y al final la producción de Perdón, gas, una pregunta. sí. O sea, que hablamos de la posibilidad de que exportemos gas. Sí, ¿Quiere decir esto en que base al si exportamos gas es porque nos sobra, ¿no? Sí, en base al estudio que ha hecho esta empresa y en base a la forma que esta empresa decide poner en valor esos recursos que entiende que existen, podríamos tener un saldo neto exportador de gas durante 20 años. Porque, repito, quiere decirse que si exportamos es porque no necesitamos todo lo que tenemos disponible. Tendríamos un excedente, efectivamente. Ya. Es que me sorprende mucho. Efectivamente. Que seamos ya no hablo de petróleo, el petróleo es el petróleo y el gas es el gas. Pero me sorprende mucho que con los deficitarios que hemos estado siempre en obtener estos recursos, que ahora nos podamos permitir el lujo de decir, pues ahora tenemos tanto gas, tenemos que podemos mandar 20 para afuera y quedarnos con el 80%. Sí, durante 20 años, no el 20%, sino durante 20 años. Y también, 20%. Recordémonos que estamos produciendo el 0,5 del... No, pero antes había una nota por ahí, 20%. 20% de la balanza. En producciones reales, sí, petróleo, efectivamente. Y después las importaciones nacionales... Pero lo ahora que mismo son el escenario base, un saldo neto exportador, ¿qué porcentaje representaría el saldo neto exportador de toda nuestra producción de gas? Vamos a ver, tenemos que ver por aquí Teníamos un consumo de gas. Tenemos un consumo de gas.
de 285 millones de gigavatios hora. Insisto, esto es un estudio, esto es una aproximación a la realidad, no necesariamente es la realidad. Lo que digo, y quiero dejar claro que es la visión que tiene esta empresa, es que de ser absolutamente importadores de gas, por ejemplo, producimos 628 y necesitamos 285.000. A lo que dice esta empresa, que podemos ser, habrá años en los que seamos que podríamos ser, ¿no? Podríamos ser. Pero de momento... Entre una cosa y entre un escenario y otro, que a lo mejor es muy optimista, hay mucho De camino. momento seguimos siendo importadores, ¿no? Sí. Y después, en el tema del petróleo, de producir el 0,5% de nuestro consumo a, según ellos, poder producir el 80% de nuestro consumo. ¿Según quién? ¿Según quién? Según GESAL, una consultora de geología y geofísica. Caray. Lo que digo es simplemente una aproximación a la realidad. Es decir, tampoco tomamos estos datos como demostrados, simplemente su evaluación sobre 24 dominios mineros en España. Pero veamos que entre producir el 0,5% del petróleo y el 80%, que a lo mejor en una visión optimista, podemos tener que decir que con todo esto el mensaje es que este país tiene potencial exploratorio. Eso es básicamente la idea que quiero que os quedéis con ella, no con que llegamos a eso, ¿sí? Sí, pero vamos a ver, esa evaluación de llegar a producir el 80% del petróleo es con el consumo actual. Sí. Y estamos hablando de un P50, ¿vale? Que es Sí, el que también es muy generoso el utilizar un P50 para esto, ¿no? Pero bueno, de cualquiera de las maneras, no sé, yo por ejemplo, si lo tuviese que hacer yo, me lo basaría más en un P10 que en un P50. Lo que sí es, o traíamos este ejemplo para ilustrar simplemente una cosa. Hay potencial exploratorio en este país. Ese es el mensaje. Independientemente de que a lo mejor no llegan a las cifras que GESAL transmite aquí, o sí. Pero hay posibilidades. Pero mire usted una cosa. Con los años que llevamos siendo deficitarios y teniendo que importar y teniendo que traer, porque no tenemos esto, por mucho que le estemos dando vueltas, por mucho que esa empresa sea optimista o sea engañosa, de momento estamos todavía en una situación en la que estamos trayendo petróleo y gas por todas partes. Entonces, que pasemos a eso otro, yo con todos mis respetos lo veo pues muy optimista o muy engañoso. No, simplemente es el potencial. Y para que un potencial se pueda desarrollar, hay una serie de factores. A ver, la industria tiene que querer invertir. La administración tiene que facilitar que la industria invierta. Y eso es lo que no está ocurriendo. Y encima están ahora intentando cerrarnos las térmicas. O sea, dan unos pasos absurdos completamente. Pero eso es lo que, básicamente el mensaje que quería transmitir era ese. No os quedéis con el 80%, no os quedéis con... Pero sí quedaros con el tema del potencial. Espera, perdón, me he pasado... Sí, está aquí. Bien. Entonces podemos pensar, sí, pero esto es para que vengan los americanos aquí y se lleven el dinero, es una actividad que nosotros no va a dejar ingresos en el país. Esto viene también del 2015 y es nuestra unidad de negocio. Son datos de nuestra unidad de negocio, son datos reales. Voy directamente al presupuesto, no al número de compañías, ¿no? Pero la mitad de los recursos que estamos La gastando... letra pequeña, léala por favor, la letra pequeña. ¿Cuál? ¿Multinacional? Sí. Es lo mismo que ve en esta columna. Sí, multinacional, sede en España. Sede en España. Vale, correcto. ¿Qué quiere decir con eso? Que básicamente la mitad de los gastos que se realizan en compañías españolas. La otra mitad con compañías multinacionales que tienen sede en España. Y simplemente un 1% de nuestro gasto lo realizamos en compañías fuera de España. Esto también está para ilustrar el impacto que puede tener en la economía española.
Después, ¿qué impacto podemos tener en nuestra actividad? Pues lógicamente, como toda actividad, puede tener impacto de la actividad rutinaria, ¿no? Accidentes, emisiones, ruido, etcétera. Todo es lo mismo que muchas de la industria. Y luego tenemos un tema que es muy particular nuestro, que es el tema de sucesos no previstos. Sí. No previstos. No previstos, sí. Derrames en las operaciones, pérdida de control de un pozo, personacondo, etcétera. Esa es la situación. Aparte de Repsol, en España, que yo estoy ahora un poco despistado de antigüedad, ¿qué otras compañías tenemos españolas de turismo? Vamos a ver, que yo sepa, tenemos en España que se dediquen a o que participen de campos. Está Cepsa. Cepsa es socio nuestro. Cepsa, Repsol. Está Cepsa, está Repsol. Gas Natural tiene dos filiales, una filial que es Petroleum, que es socio nuestro en Casablanca y en Marismas. Está Sesa en El ente vasco. el ente vasco de la energía. Está... Iberdrola tiene alguna participación minoritaria, Sí, pero yo creo que ya no. lo está vendiendo. Sí, lo está vendiendo. ¿Y quién más está por aquí? Y Unión Fenosa Gas, que es el operador del campo este de Viura. ¿Quién? ¿Cómo? Unión Fenosa Gas. Unión Fenosa, sí, correcto. Unión Fenosa Gas, que es un joint venture entre Gas Natural y Eni. Correcto. Vale, entonces el impacto de nuestras actividades pues, se puede minimizar a través de auditorías periódicas, situaciones programadas, compromisos adquiridos por la comunidad, etc. Y después el impacto de sucesos accidentales se pueden minimizar a través de una detección temprana o una intervención ágil. En este sentido, deciros que hace 6 meses ha salido una nueva legislación destinada al tema de offshore, que es lo que en inglés se conoce como el safety case, que es el reporte de accidentes mayores, que lo que obliga a los operadores es a analizar el riesgo de sus operaciones y a tomar las medidas y las acciones preventivas necesarias para evitar accidentes mayores. Es la transposición de una directiva europea de 2013 a España. Con lo cual este proceso se está reforzando Bueno, básicamente aquí son temas de nuestra plataforma de Casablanca, donde tenemos pues, métodos de tratamiento. Este es el skimmer es nuestro, que yo sepa, esto también no, el tanque es nuestro. Sí. Esto no es nuestro, el nebulizador de dispersante, porque no estamos autorizados a utilizar dispersantes, es un tema que es Capitanía, quien maneja en caso de un derrame el uso de dispersante, no estamos autorizados para ello. Y bueno, si hablamos de la detección temprana, esta también es nuestra plataforma Casablanca, y este es el sistema HEDS, es un sistema patentado por Repsol, diseñado por Repsol y juntamente con Indra. Es un sistema que a través de visión por infrarrojos y radar, lo que hace es detectar las manchas de hidrocarburo en el mar de una forma temprana. Es un sistema que aprende por sí mismo, es un sistema que ante una alarma hay que comprobar que realmente es cierta, y si es cierta o no es cierta, el sistema se va autocalibrando. Es un sistema que lleva... Esa detección es para detectar yacimientos. No, es para detectar que hemos tenido un derrame. Correcto. Y poder actuar. Correcto. Hidrocarburo con el agua. Parece que el hidrocarburo en el agua pues es algo muy, muy escandaloso, y una pequeña gota, un volumen como el de esta botella arma en una superficie enorme, ¿no? Entonces, pues esto lo detectaría de manera temprana y lo atacas. Correcto. Especialmente por las noches, es muy interesante por las noches, porque por las noches si tienes un derrame, si no controlas
si no eres consciente de que tienes un derrame, cuando te levantes por la mañana te vas a encontrar con aquello. Como sabéis, Casablanca está situado en Tarragona, frente a la zona de Salou y demás. Es una zona muy turística, de mucha sensibilidad ante un problema. Esto está entre Tarragona y Mallorca, es decir, una potencial mancha podría también llegar a las playas de Mallorca. Está situada a 45 kilómetros de mar adentro. Y por eso trabajamos, antes comentaba Francisco, que en nuestra instalación en Casablanca no lanzamos el agua al mar. Nosotros por cualquier inconveniente en el proceso que haga que el vertido de agua que vayamos a realizar pueda tener un contenido en hidrocarburos por encima de especificación y que podamos causar un daño al medio ambiente, estamos reinyectando todo el agua que producimos al yacimiento. No existe ¿Qué distancia está de Tarragona? A 45 kilómetros. Ah, de Tarragona 45. Sí, 45 kilómetros. Y esto básicamente son unas fotos, y hay muchas que podríamos poner de la vida marina que hay en torno a los pozos. En Casablanca, la producción, la temperatura del crudo son 130 grados, más o menos, lo que estamos produciendo, con lo cual genera un microclima alrededor. Además es una zona de exclusión pesquera, lo que hace que todo eso pues sirva también como un arrecife artificial y contribuya a la generación. De hecho, hay un proyecto muy interesante que estamos haciendo en colaboración con ayuntamientos de la costa, en Tarragona, que son los biotopos marinos, que básicamente lo que consiste es en zonas próximas a la playa. Se introduce una estructura hecha de roca local, con cavidades para precisamente eso, favorecer el crecimiento de especies marinas. Y es una zona, incluso hacen parques, se están haciendo hasta parques marítimos donde la gente va a bucear. Incluso veía el otro día unas fotos de una excursión de gente con minusvalía que iban, los llevaban, buceaban y veían todo el crecimiento de vida alrededor de esto. Un arrecife artificial. Y al final esto es lo mismo. Y al final si conseguimos, porque en Europa está prohibido, en Europa, en los parques, que es el tratado del Atlántico Norte, que prohíbe el dejar las plataformas o los yates. ¿Prohíbe el qué? Prohíbe dejar el jacket en el fondo marino una vez que se termina la vida de esto. Pero esto es lo que decíamos antes. La situación está evolucionando. En el Golfo de México es una práctica cada vez más habitual. Y ¿El dejarlo abandonado allí? Sí. Sí, pero obviamente volcada, obviamente dejando un margen. Pero claro, si hablamos de México no podemos tomarlo como ejemplo. Porque igual que dijimos antes lo otro de Brasil, de fútbol, México es donde más gente mata, donde no les importa todo. Entonces nosotros somos Europa, que acabamos de ponerle ahora aranceles a los americanos. Y al ser Europa, tendremos que... Pero si estamos cada día gestionando más, legislando más y complicándolo más todo, llega un momento que nos pasamos de la rosca. Sí, pero... Y lo ponemos tan difícil que digo, pues, que investigue su padre. Sí, pero el Golfo de México, Estados Unidos, no México. Estados Unidos. Bueno, pues eso está bien. Y bueno, yo creo que, esto es nuestra plataforma Casablanca. Y esta es una regata que hay todos los años, nos utilizan de boya pero ahora en el mes de julio, ¿no? Enseguida tenemos estos por aquí. Y eso es todo lo que os queríamos contar.
disculpad que nos hemos pasado 20 pueblos, concretamente 40 minutos nada más. Y bueno, estamos a vuestra disposición a cualquier pregunta que podáis tener. ¿Casablanca qué tiempo lleva? ¿Casablanca? Es una plataforma del 81. 81. Ya lleva tiempo. Yo tengo una muy rápido. Comentaste antes que en el desmantelamiento de las plataformas estudiabais la posibilidad de extender la vida útil incluso con cash flows negativos. Sí. ¿Eso que incluyéndolo todo dentro de los resultados de empresa o con algunas características particulares de cada uno? No, al final cada uno, lo que estaba intentando comunicar, comentaros antes que esto es un proyecto que tenéis que ver como una empresa en cada campo, es decir, al final la empresa mayor, Repsol, vive de la suma pero cada negocio es un negocio en sí mismo. Es decir, al final tienes que tener un valor actual, un van neto del proyecto desde el inicio hasta el final. Lo tienes que tener, eso está claro. Lo que pasa que date cuenta que nuestro break-even fuese $50 barril. Y hubiésemos abandonado hace 2 años. ¿Entiendes? O sea, es que es muy... De hecho, no sé si tuvisteis oportunidad ayer, nuestro consejero delegado presentaba el plan estratégico de Repsol para el periodo 2018-2020, y una de las cosas que hablaba del cash flow, el break-even es $50. Todo el plan estratégico está hecho con $50. Nosotros estamos trabajando para que esto sea rentable $50. Y después, y eso es básicamente lo que lleva. Después, lógicamente, las empresas tienen momentos en los que acometer una inversión de este que estamos hablando aquí, no sé, Casablanca, $400 millones, para ganar todo esto, por decirte una cifra. Entonces, eso es una salida de caja, que la hay que digerir. La tienes que digerir o no te lo haces con diligencias anuales. Sí, pero estaba provisionado. Sí, pero está provisionado, pero eso es contabilidad. Eso es contabilidad, pero no es caja. Está dotada, pero no está... No de mentir. No está dotada. Eso es a nivel de impuestos, de tal, de vida, no sé qué y tal, pero la caja sale el año que se paga, ¿no? Y luego, lógicamente, todo eso. ¿Cuántos son? Nosotros tenemos 13 pozos, ¿no? ¿Activos? 13 pozos activos. 13 pozos activos, de los cuales son 6 de plataforma, me parece, y 7 o al revés, no me acuerdo. 7 submarinos, 6 de plataforma. Y demás. Para uno de los pozos submarinos necesitamos traer equipos que obviamente no están en este país, que equipos que, bueno, pues elaborar proyectos, son procesos largos los mencionados, y os podéis imaginar la plataforma. ¿Cuánta gente trabaja fija en Repsol? ¿En Repsol? Sí, fijos. ¿En qué Repsol? ¿En todo Repsol? En todo Repsol, 30.000 más o menos. 30.000. 30.000 en área ¿Y en España? 4.000 y pico. 4.000 en España. ¿En España? 4.000 en todo el mundo dedicados a la exploración. exploración y la producción. En España, pues lógicamente es uno de los es el país más importante a nivel de mano de obra, porque es donde tenemos toda la industria del downstream, la refinería, etc. Muy bien, muchas gracias. En el pozo submarino, digamos, cuando ya al final se desmontan todas las plataformas, necesitaba el pozo tal cual, ¿qué es lo que queda? ¿Una especie de válvula cerrada? Depende. Concretamente, en las zonas más exigentes tienes que levantar, tienes que taponar, cementar el pozo para que no vuelva a fluir, cortar el conductor, le escucho hablar y no lo entiendo, porque tenemos la desgracia de utilizar el inglés para estas cosas. ¿Cómo lo llamaste? Revestidor del pozo, no sé. Sí, Yo no lo entendía. Para nosotros es casing, nadie lo llama de otra forma que no sea casing, ¿no? Y tienes que cortar esos tubos, que son 2 metros por debajo del lecho marino.
restablecer el derecho marino. Eso Fondo es- limpio, tienes que dejar Sí, fondo limpio. luego hay otros sitios donde se pone lo que se llama un tricap. Haces todo lo mismo y al final lo que le pones es un tapón metálico encima. Depende de dónde estés hablando y los permisivos que sean y demás. Nosotros no somos un país petrolero, como país no petrolero no tenemos legislación prácticamente. Entonces, bueno, tenemos que guiarnos por estándares de otros países. Concretamente nosotros nos solemos guiar por estándares o británicos o noruegos, que son mucho más exigentes que los del Golfo de México. Manuel, Repsol es toda española, ¿no? Todos los accionistas son... Bueno, todos, habrá alguno de por ahí. Mayoritariamente española, ¿no? Sí, bueno, cotizan la bolsa española, pero bueno, ahora mismo todas estas empresas son de fondos de inversión que Que no se sabe. no se sabe dónde están. Mira, aquí este hombre no está bajado, sí. Bueno, pues nada. Muy bien.